Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y aquí estamos como todos los días, aquí en esta revolución del intelecto. Somos México y les saludamos con mucho cariño en esta mañana. Hoy aquí desde centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. También nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en Spotify y en MyHeartRadio. Y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de este equipo de trabajo les saludo esta mañana con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Esperamos que haya mucha fuerza entre todos ustedes para que hoy se tenga un día lleno de frutos, producto del esfuerzo para nuestro propio beneficio y por supuesto para el bienestar de nuestro querido México. Les saludo y empezamos aquí, estamos listos con un resumen en la hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La Comisión de Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que permite, fíjense, a los partidos políticos renunciar a parte o a todo su financiamiento público y reintegrar remanentes, o sea, parte de ello, a la tesorería de la Federación en cualquier tiempo y sin la intervención del Instituto Nacional Electoral. Poquito a poco le van quitando al Instituto Nacional Electoral sus facultades. Y esto es el inicio de lo que estoy seguro será el objetivo del presidente de la República de quedarse con el Instituto Nacional Electoral. Y ahí, señoras y señores, se acabó la democracia. En medio de críticas de la oposición, el proyecto fue avalado con 26 votos a favor, 11 en contra, 0 abstenciones. Esto luego de que el año pasado Morena no pudo cumplir con su promesa de devolver el 50% de sus prerrogativas para la compra de vacunas anti-COVID. Todo esto suena a que pareciera como si de aquí se pudiera pensar en un movimiento electorero. Cuando haya un proceso electoral, Morena salga y diga: yo quiero regresar parte de mi dinero para la gente. En realidad, regresaría parte de su dinero para las obras del presidente de la República. Pero esto lo dicen diputados de oposición ya en medio de un alarido, un estruendo de Morena que no deja escuchar absolutamente nada más. Luego que Andrés Manuel López Obrador sugiriera pausar las relaciones diplomáticas con España, el gobierno español dijo que lo que busca es, por el contrario, acelerarlas. José Manuel Álvarez, que es ministro de Asuntos Exteriores de España, dice que las críticas del presidente en contra de empresas españolas, que las acusa de abusar en contratos leoninos en México, son críticas injustificadas. Intentó reducir las tensiones diciendo: no se pausa esto, al contrario, esto se va a acelerar. Ni siquiera en España tomaron en cuenta al presidente mexicano. La competencia que tiene el Senado en política exterior servirá para ofrecer certeza jurídica a particulares y empresas que deseen invertir en México. Y esto lo propone Olga Sánchez Cordero, presidente de la Cámara Alta, al encabezar el 50 aniversario de la relación comercial política de México con China. Y hablaba: el Poder Legislativo cumplirá con sus obligaciones y ejercerá sus competencias en la política exterior para brindar certeza jurídica a las personas y empresas de todas las naciones que deseen invertir en México, siempre en un marco de Estado de Derecho que garantice relaciones bilaterales y de negocios justos, equilibrados. Bueno, y aquí desde México les digo que el precio del aguacate podría subir de manera importante en los Estados Unidos luego de que la Unión Americana suspendiera las importaciones de la región más grande productora de aguacate en el mundo, que es Michoacán. Esto resulta uno de los efectos luego de que uno de los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos trabajando en México fuera amenazado de muerte.
México investiga el tema, dice el presidente López Obrador, indicando que hay quienes no quieren que el aguacate mexicano entre a Estados Unidos por razones económicas y políticas. Por supuesto, presidente, si tú le estás quitando a los norteamericanos toda opción en energías limpias, el que te quiten el aguacate no es otra cosa más que una reacción a lo que tú hiciste. Digo, no lo puedo ver de otra manera. Los cuellos de botella del comercio mundial son más el resultado de picos de demanda que problemas de cadenas de suministro, y es probable que la presión disminuya, y esperamos que así sea, en los próximos meses, dice Robert Koopman, economista en jefe de la Organización Mundial de Comercio. Los mercados emergentes deben de prepararse para el endurecimiento monetario en Estados Unidos y en Europa, mientras que los bancos centrales deberán de ser más claros en su comunicación sobre políticas para evitar confusiones, según advierten jefes de finanzas del grupo de los 20, el G20, las economías más grandes del mundo, reunidas en Yakarta, en Indonesia, 17 y 18 de febrero serán las fechas, y miren, va a haber un nuevo orden económico mundial en el que los patrones de la moneda como los conocemos el día de hoy, creo que van a modificarse de una manera radical. Y ahí entran las criptomonedas, entra la digitalidad, entra la tecnología y una nueva forma de relación en el mundo sobre las soberanías monetarias de regiones completas del planeta Tierra. Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México, prevé que la Junta de Gobierno aumente el próximo mes de marzo la tasa de interés referencial en 25 puntos base con respecto a la misma proporción que se espera se incremente en los Estados Unidos. Si México no puede cumplir las metas de energía limpia, las compañías se irán del país y se obstaculizarán futuras inversiones, según advierte Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Participó en el Parlamento Abierto que se arma en el Congreso, no sé ni para qué, porque no le están haciendo caso a nada, que se arma en el Congreso sobre la reforma eléctrica, y ahí Alberto de la Fuente dijo que México no tendrá capacidad para satisfacer la energía que requerirán las empresas en el 2024. Habrá cadenas de apagones con esta política energética seguida por la cuarta transformación. La iniciativa de reforma eléctrica es un par de zapatos que le quedarían muy chicos a la economía mexicana. Con unos zapatos que aprietan no podemos caminar, ni mucho menos correr hacia el futuro. Fíjense, unos zapatos chicos que a la hora de caminar México va a quedar corto. Tenemos que tomar estas advertencias. Mire, le voy a decir cuál es el mayor argumento para esto. Todos los proyectos de inversión en energías, tanto en electricidad como en solar, como en eólica, como de desechos pétreos, todos son proyectos por lo menos de mediano plazo. Si no se hacen ahora, entonces los efectos no podrían ser inmediatos. Les pongo un ejemplo, Dos Bocas, ¿no? Dos Bocas, que el presidente va a querer que se acabe en este sexenio, no se va a acabar en este sexenio. O sea, entendámoslo así, no se va a acabar. Y para cuando se acabe, la electricidad habrá avanzado tanto que Dos Bocas quedará obsoleto. Ese es el grado de traslape y de necesaria planeación estratégica sobre procesos que a todos nos van a impactar en el futuro. En el 2021 la flota comercial aérea mexicana se redujo en un 12.6%. Había 355 aeronaves comerciales registradas en México. Ahora hay 310 aparatos, básicamente por la desaparición de Interjet. Interjet era la tercera compañía más importante de aviación de México, y luego de todo lo visto y vivido, pues esta empresa desapareció, así como el reajuste que por el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos argumentó Aeroméxico el reducir en parte su flota, sobre todo de los aparatos más viejos que tenía, algunos rentados, algunos propios. Y ya que estoy hablando de Aeroméxico, les quiero decir que Aeroméxico anunció que reiniciará operaciones en Londres
el próximo 1 de abril con 5 vuelos semanales utilizando equipos Boeing 787-8, los famosos Dreamliners. Esto será parte de las rutas directas. Esto va a ofrecer 9,000 asientos al mes para ir a Londres de parte de Aeroméxico. Entonces ya las rutas ahora son Ciudad de México, Ámsterdam, Ciudad de México, Londres, Ciudad de México, Madrid, Ciudad de México, París, y la que ayer estaba anunciando Miguel Ángel Landeros, el presidente del COMCE de Occidente, que me decía, y también el vuelo directo Guadalajara-Madrid. Los paros técnicos momentáneos en las líneas de producción de varias armadoras por falta de chips dejaron ociosa al 41% de la capacidad instalada de las fábricas que tienen en México, por lo menos instaladas en el 2021. El año pasado en todo el país se produjeron 2,980,000 vehículos y para fabricarlos se utilizó el 59% de la capacidad instalada que tienen las armadoras en el país. Esto es un problema que se tendrá que... Miren, todos estos microprocesos y chips y arneses que están quedando cortos en la integración de un vehículo terminado, se podrían hacer estas plantas en México, pero pues ante lo que estamos viendo, la industria automotriz francamente tiene temor de seguir invirtiendo de manera masiva en nuestro país. Incluso algunas de estas opciones están empezándose a planear para invertirse en Detroit, que era una ciudad que prácticamente ya no jugaba, habiendo sido el Piston City, ahora se convierte otra vez en una opción para integrar lo que hace falta y hacer más grande la producción de vehículos en el mundo. El precio de las viviendas en México en créditos hipotecarios aumentó 7.9% durante el 2021. Es tremendamente alta esta alza según el índice de precios de vivienda que realiza la Sociedad Hipotecaria Federal. En los últimos meses, el número de empresas extranjeras que contratan talento en América Latina aumentó 156%. Este es un extraordinario recurso de tercerización, pero en México esta ley se acabó y esto hace muy difícil que estos trabajadores mexicanos puedan irse bajo esta línea. Se requiere muchísimo de la intervención de este tipo de operadores en muchas empresas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, en Canadá, pero pues ya saben ustedes, en México esta ley se modificó, lo que no da muchas facilidades para su operatividad. Petróleos Mexicanos mantiene con Baker Hughes 10 contratos por los que le adeuda 3,021 millones de pesos, de acuerdo con el último reporte mensual sobre pagos y adeudos con proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos. A enero del 2022, la empresa estatal aún tiene obligaciones de pago ya facturadas con Baker por 2,927 millones de pesos, mientras que las obligaciones de pago por trabajos o materiales ya recibidos, pero aún pendientes de facturar, alcanzaron 93 millones, casi 94 millones de pesos. El pasivo con la petrolera estadounidense equivale al 5.48% del total de la deuda que Pemex mantiene con sus proveedores y contratistas, que ascendía hasta enero en 55,076 millones de pesos. De este monto, 6.1% resulta mayor con respecto al registrado en diciembre pasado, cuando sumó 51,895 millones de pesos. Del total de la deuda registrada, 50,700 millones de pesos son obligaciones de pago ya facturadas por Pemex y 4,305 millones de trabajos y materiales recibidos pendientes de facturar. En otras palabras, Pemex le debe a las 11,000 vírgenes. El monto de los contratos asignados a Baker Hughes, que investiga un posible conflicto de interés por la relación del hijo del presidente, el hijo incómodo, que es el primero, el segundo, el tercero, ¿todos? Bueno, el primero, en este caso, el señor José Ramón López Beltrán, con un alto exfuncionario de la empresa, eran por 2,900 millones de pesos en 2018 y creció hasta 8,859 millones de pesos en el año que terminó, según Petróleos Mexicanos. Al dar a conocer que la empresa en la que presuntamente trabaja desde el 2020 en Houston, José Ramón López Beltrán, hijo mayor
de Andrés Manuel López Obrador exhibió un nuevo conflicto de interés, pues es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, uno de los empresarios más cercanos al gobierno de la Cuarta Transformación y a quien el presidente nombró supervisor honorario del Tren Maya. Además, Grupo Vidanta también tiene desarrollos en Puerto Peñasco, en Sonora, en donde Daniel Chávez donó un terreno de 2,000 hectáreas en las que la Comisión Federal de Electricidad pretendería construir un parque solar en Sonora con una inversión de $1,685 millones solo para este año. López Obrador reconoció abiertamente que Key Partners pertenece a los hijos de Daniel Chávez, flaco favor le hacen, y aunque descartó conflicto de interés, el artículo 3º, fracción 6ª de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el delito como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Key Partners afirmó que José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, es empleado de la compañía desde el año 2020. En un comunicado, la empresa informó que su oficina ubicada en el 4400 de Post Oak Parkway existe desde el 2014 y negó que su sitio www.keypartners.com fuera creado el domingo. Lo que sucedió fue que cargaron información, o sea, se crea desde el 2014 y no había subido nada de información hasta la madrugada previa a las aclaraciones de esta semana que corre. Por otra parte, las Key Partners afirmó que sí es su empleado como abogado. ¿Y saben ustedes quién le dio el título de abogado a José Ramón López Beltrán? Alejandro Gertz Manero. Las concesiones que tienen los medios de comunicación no justifican que se expongan los datos personales de sus empleados, explicaron especialistas tras la exhibición de supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, el día de ayer reincidió el presidente y volvió a enseñar la lista de ingresos presuntos del periodista mexicano. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Y fíjense que la familia Miguel Bejos, cuyas empresas fueron allegadas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tuvieron que crear otras empresas en el arranque del actual sexenio para seguir obteniendo contratos ahora de petróleos mexicanos. Me refiero a la empresa OPEX y otra que se llama Acal 1. Son las dos petroleras de reciente creación en las que participa la familia Miguel Bejos y que han recibido contratos por más de 17,000 millones de pesos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con ello, bueno, ahí está esta organización dentro de otras que han hecho lo mismo para adaptarse, seguir trabajando en Pemex, pero ya bajo el cobijo de la Cuarta Transformación. Debido a que Ricardo Anaya no asistió el día de ayer a la audiencia de imputación, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, declaró improcedente darle un plazo para justificar su ausencia. Dejó abierta la posibilidad, fíjense nada más, de que la Fiscalía General de la República pueda pedir una orden de aprehensión a través de una ficha roja Interpol en 192 países en el mundo. Y a todo esto en un video, Ricardo Anaya contesta y dice esto. Como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años por ratero y por mentiroso. Sí, o sea, todas las acusaciones, supuestas imputaciones contra Ricardo Anaya fueron planteadas por Emilio Lozoya, que pues, digo, ¿qué crédito puede tener un señor que está en el bote por rata, no? En fin, el presidente López Obrador formula un deseo. Hay que esperar
que resuelven los jueces, en este caso que me estás preguntando, ¿sí? Y ojalá y se aplique la ley y que se termine con el influyentismo. Y cuando dice se termine con el influyentismo, no estaba hablando de su hijo, ¿eh? No, estaba hablando de otra cosa. Abogados de Deobaldo Gutiérrez Alfaro, miembro del cártel H2, quien fue condenado a 5 años de cárcel por una juez federal en Brooklyn, acusaron que la indagatoria al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, fue toda una farsa. Y con ello otra vez reviven lo que fue la detención de este hombre, Salvador Cienfuegos, que fuera en la administración pasada general secretario de la Defensa Nacional. El cártel de Sinaloa tiene la intención de operar en la Ciudad de México, según advierte Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y dice: nosotros creemos que estas organizaciones grandes siempre han tenido presencia en la Ciudad de México y constantemente, al ser organizaciones delictivas con grandes recursos, siempre van a intentar tener mayores espacios en la Ciudad de México. Eso es lo que dice Omar García Harfuch. Yo no sé, este hombre está vivo de milagro, ¿no? La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que ya fueron identificados los cuerpos encontrados en una camioneta sobre la carretera estatal 181 en el municipio de Genaro Codina. Se trata de 4 de 5 jóvenes que el 12 de febrero fueron reportados como secuestrados, todos originarios del municipio de Francisco R. Murguía, por intentar extorsionar a un ciudadano que tramitó una licencia de construcción. 2 funcionarios de Naucalpan, en el Estado de México, fueron detenidos y cesados de sus cargos. Esa sí es noticia, ¿eh? Qué bárbaro, porque serán los 2 primeros funcionarios en la historia de México, pero en fin, fueron detenidos. Luego de tirar la estatua de Fray Antonio de San Miguel, obispo de la Nueva España, por considerar que enarbola la esclavitud indígena, lo que provocó al menos 24 arrestos. Comuneros y normalistas de Michoacán bloquearon al menos 6 puntos carreteros para exigir su liberación. Y miren, si el presidente analiza que es, que le va a pagar con dinero de la Federación a los que bloquean las casetas para que ya no lo tengan que hacer, entonces subsidia la toma de carreteras. O sea, es así de loco el asunto, ¿no? Pero pues esto estimula a que se hagan este tipo de tomas, y un día después de que lo dice, hay la toma de 6 puntos carreteros en diferentes lugares de Michoacán. La UNOPS adquirirá en el 2022 solo el 10% de las compras consolidadas de medicamentos e insumos para el sector público, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Miren, son 3 años de gobierno. Más adelante va a estar conmigo aquí el presidente de la Asociación de Niños, de Padres con Niños con Cáncer, y nos va a hablar de lo que ha sido esta relación con el gobierno, que ha sido, por decirlo menos, irresponsable por parte del gobierno. Hoy es el Día Internacional de la Lucha en contra del Cáncer Infantil, y padres de niños con cáncer van a realizar una protesta simbólica frente a Palacio Nacional por las 3,000 muertes de niños que han muerto por desabasto de medicamentos, por falta de quimioterapias en la actual administración. Es un reporte criminal. Se reportan 7 casos de la subvariante BA.2 de Omicron en la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. El Instituto Nacional de Medicina Genómica subió la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data con casos con síntomas que vienen desde inicios de enero, con lo que se demuestra que circuló ya esta variante del Omicron por diferentes puntos de la República Mexicana. Autoridades de Durán, en Ecuador, ubicaron 2 cadáveres suspendidos en una cuerda en un puente peatonal al estilo de los cárteles de la droga mexicanos. Marcelo Cortés, comandante de la zona, dijo que el crimen podría estar relacionado con la captura de 7 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, felicitó a los periodistas por el Día de la Prensa en su país, asegurando que su gobierno trabajará para garantizar libertad a los medios de comunicación. 4 años después de que 17 personas fueran asesinadas en una secundaria en Stoneman, en Douglas, en Parkland, allá en la Florida,
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, expresó su respaldo a quienes trabajan para poner fin a la violencia con armas de fuego. Manuel Oliver, padre de Joaquín, un estudiante que recibió un disparo mortal en 2018 en Parkland, subió a una grúa cerca de la Casa Blanca para exigirle al presidente Biden que actúe en contra de los tiroteos. 45,000 personas han muerto por armas de fuego desde que usted asumió la responsabilidad de ser presidente en este país. Se leyó en la pancarta la que Oliver colgó de la grúa de una obra en construcción que estaba ahí cerca de la Casa Mayor del presidente de los Estados Unidos. BlockFi, una plataforma de préstamos en criptomoneda, aceptó pagar una multa por $100 millones para saldar las demandas en su contra en Estados Unidos, según anuncia la Comisión de Títulos y Valores, la Securities and Exchange Commission. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, invocó a poderes de emergencia para sofocar las protestas de camioneros y otras personas que paralizaron Ottawa y bloquearon cruces fronterizos por las restricciones en contra del COVID. Su gobierno amenazó con retirar los vehículos para mantener en funcionamiento los servicios esenciales, congelar las cuentas bancarias personales y corporativas de los camioneros y tomar más medidas para atacar sus fuentes de finanzas. Y en el conflicto de Ucrania, ¿qué les puedo decir? Las posibilidades de resolver la crisis ucraniana a través del diálogo con Occidente están lejos de agotarse, según dice Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Sin embargo, aclara que tampoco puede durar indefinidamente. Destacó que el Kremlin está dispuesto a escuchar contrapropuestas serias. Sergei Shoigu, que es el ministro de la Defensa de Rusia, afirmó que las maniobras militares que se realizan junto a Bielorrusia están por terminar. Hay la previsión del Departamento del Pentágono norteamericano que el día de mañana, miércoles, podría ser uno que Rusia usara para invadir a Ucrania. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, pidió a Vladimir Putin, presidente ruso, que se aleje del precipicio en la crisis con Ucrania, asegurando que las pruebas son claras, pues hay 130,000 militares en la frontera ucraniana y otros signos que muestran que hay realmente preparativos para una invasión. Alemania planea suprimir progresivamente la mayoría de sus restricciones en contra del COVID a partir del 20 de marzo, según un proyecto gubernamental que será discutido mañana en el Parlamento inglés. Camila, la duquesa de Cornwalls, dio positivo al COVID 4 días después de que se confirmara que su esposo, el príncipe Carlos, se infectó del virus. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, donó pues el equivalente a $5,700 millones a una organización no identificada de beneficencia en un documento. Yo pienso que esta es la donación más grande a una organización altruista en la historia. $5,700 millones donados por Elon Musk a una organización altruista no revelada su identidad. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con más noticias. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que va en el sentido: ¿piensa usted que haber pausado la relación con España pudiera alterar nuestro comercio con el resto de Europa? Porque no solamente es pausar a España, es pausar a todo. Y pensamos en la redacción que esto podría ser, hasta este momento, 3/4 partes de nuestro querido auditorio dice sí, el pausar la relación con España podría pausar también la relación con el resto de Europa, y 1/4 parte de nuestra audiencia dice que no. Yo les agradezco que pasen nuestras formas de consulta: www.centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en @centralfm y en @pedroferriz. Ahí estamos para recibir todo el acopio de información para este sondeo de opinión. Transmitiendo desde la torre del World Trade Center, aquí en la capital de la República Mexicana, piso 40 de esta organización, Central FM Equilibrio, llevada a todos ustedes a través de diferentes vías, en lo digital, en la radio, en la televisión, por supuesto. La entrevista con Pedro Ferriz de Con.
Central FM. Equilibrio. Estoy seguro que nadie se puede imaginar lo que se sentiría de tener un hijo con cáncer y no tener los medios para que este niño sea atendido y entonces muera. La impotencia que esto debe de sentirse. Bueno, ante esta impotencia, los padres con niños con cáncer han reportado en estos años de gobierno del presidente López Obrador 3,000 niños muertos. 3,000 niños muertos. Y cada vez que hay una manifestación de padres de niños con cáncer, el gobierno se acerca y les promete, y van pateando el bote en algo que ha sido ya insostenible. Hoy va a haber una manifestación al filo de las 7, entiendo, y quiero invitar a quienes pues, se involucren en este asunto para que estén con ellos hoy en el Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional, y aquí conmigo Israel Rivas Bastida, que es vocero de este Movimiento Nacional de Padres de Niños con Cáncer. Israel, muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro, gracias a ti por la invitación, por abordar y abrazar esta causa tan importante para nosotros. Nos indigna profundamente que pasen estas cosas en México, pero aparentemente 2019, 2020, 2021 se han manifestado en todas partes, en el aeropuerto, aquí en el Zócalo, por todos lados. Les han llamado golpistas, les han llamado grupos de provocación, les han llamado de todo, pero ustedes siguen adelante y sobre todo, pues conforme pasa el tiempo y los compromisos que el gobierno hace, pues acaban no cumpliéndose y resultan sobre todo inconsistentes, no son constantes. A veces sí, a veces no hay, y esta situación prevalece y parece que nada la puede hacer mejorar. Así es, Pedro, desafortunadamente llevamos más de 3 años con esta problemática del desabasto de medicamentos que terriblemente ha costado la vida de más de 3,000 niñas y niños que no debieron de haber muerto si hubiesen tenido sus tratamientos en tiempo y forma. Y algo muy importante que tú dices, la consistencia, la regularidad en estos tratamientos es muy importante. Es decir, para explicarle al público, los niños en los tratamientos contra el cáncer llevan un cóctel de medicinas, de medicamentos. Si falta una de ellas, si no se le da en tiempo y forma, si no se respeta ese protocolo, el niño tiene un riesgo grave de recaída. Y ahí, cuando viene la recaída, ya hay muy poco que hacer. El gobierno nos ha engañado constantemente. Y quiero hacer una alegoría, quiero hacer una comparación, ahora que están de moda las pausas, ¿verdad? El gobierno federal nos puso una pausa en la adquisición de medicamentos y de quimioterapias para nuestros hijos. Y esta pausa ha durado más de 3 años. Es una pausa criminal. Ahora que al presidente le gustan las pausas, pues nosotros le decimos que sus pausas han costado la vida de 3,000 niños y niños en este país que, repito, no debieron de haber muerto. Te pregunto, ¿existe el producto en el mercado? Sí, Pedro, es una triste realidad. México tiene una industria farmacéutica muy poderosa, una de las más importantes de América Latina. Y lo quiero decir claro, el presidente se peleó con esa industria farmacéutica. PISA. Sí, claro. ¿Por qué? Laboratorios PISA, nada más pongo un antecedente, es uno de los laboratorios farmacéuticos más prestigiados del mundo. Tiene una historia, tiene un legado. A mí me ha tocado transmitir en sus instalaciones. Tiene una honorabilidad. Fueron acosados por la Cuarta Transformación, hechos a un lado, y cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, los trataron de regresar, pero de todas maneras, el producto está ahí. Entonces, lo que no ha habido es dinero para comprarlo y distribuirlo. Eso es lo que puedo entender. No les quiere comprar el gobierno a la industria farmacéutica mexicana. No les quiere comprar. Y echaron a andar un sistema de comprarle medicamentos a la ONU y a la OMC, OPS, que lo quiero aclarar aquí muy bien, Pedro, es un sistema, y lo digo con muchísimo respeto, para países en problemas muy serios, como países del África subsahariana que están viviendo problemas de subdesarrollo terribles, o guerras como en Siria, y que ese mecanismo sirve para adquirir medicamentos muy simples, como analgésicos, como antibióticos, no para adquirir quimioterapias,
México no es un país de esa categoría. México es una de las 15, 20 economías más importantes del mundo y tenemos esta industria. Es decir, es una terquedad, Pedro. Aparte que antes de este gobierno no habíamos visto ese problema tan agudo. Digo, entiendo que ha habido carencias en nuestra historia, ¿no? Pero no se había presentado un problema así de agudo en la historia. Ahora, viene este nuevo gobierno, desmantela el sistema de compras en el sector salud. 1. 2, invierte menos dinero en el sector salud. Así es. Y luego, ante emergencias como la propia pandemia, en la que tendría que haber y darse por parte del sector salud ciertas previsiones. O sea, hay elementos que se deben de prever ante la emergencia. Así es. No se ha hecho absolutamente nada en 3 años. No se ha hecho absolutamente nada, pero es más, hemos retrocedido y el discurso es falso, es mentiroso y las cifras no mienten, aunque el gobierno dice que tiene otras cifras, pero voy a utilizar sus propias cifras para rebatirle hoy al gobierno federal. Invirtieron 196 mil millones de pesos en este presupuesto de egresos para el 2022 en materia de salud. Si dividimos esa cantidad entre 120 millones o 126 millones de habitantes que somos, nos toca a 1.600, 1.700 pesos por persona, per cápita, es decir, $70. ¿Qué compra uno con $70 por persona? Cuando mucho una vacuna contra el COVID y un paracetamol, y se acabó, ya ni para el omeprazol alcanza. Entendiendo dentro de las recomendaciones de la Organización de Países Exportadores de la Organización de la OCDE, tendríamos que estar invirtiendo más o menos el 6% del PIB en el sector salud. Estamos invirtiendo el 2.7%, es decir, menos de la mitad de lo que se le tendría que invertir, pero ni el Congreso reclama, ni los únicos que reclaman son ustedes, que obviamente... Claro. Pero se les están yendo sus hijos. Pero además es engañoso ese 2.7%. Es una mentira porque existían estos fondos federales que eran 3 muy importantes para enfermedades crónico-degenerativas, que era el Fondo de Gastos Catastróficos, que equivalía a 40 mil millones de pesos, Cauces y Siglo XXI, que juntos hacían 120 mil millones de pesos. Era una bolsota que ya estaba ahí. Lo desmantelan. Y se lo lleva. Y se lo llevan y dicen, invertimos 196 mil millones de pesos. No es cierto. No es cierto, invirtieron 70 mil millones de pesos. Es decir, de ese 2.7% que presumen, si les restamos los 120 mil millones de pesos, invirtieron un 1% realmente, porque lo demás ya estaba. Entonces es criminal el acto que están haciendo. Sí. Guardando todas las analogías, Pedro, yo te quiero decir que cuando ocurrió lo de los chicos de Ayotzinapa, que es una tragedia, la desaparición de estos 40 chicos, ¿verdad? Ya le habían dado la vuelta al mundo, los que hoy gobiernan hicieron un escándalo. Hoy hay 3,000 niños y niñas muertos. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Al contrario, nos dicen que somos golpistas, que nos paga la oposición, etcétera. Parece que hay una falta de empatía en querer resolver esta grave problemática. No hay voluntad. Es un atentado a los derechos del hombre, es un acto criminal. Es un acto criminal. Y te digo por qué es un acto criminal. Porque hay la reiteración de una conducta. Si yo como funcionario público sé que la política pública que estoy ejerciendo está costando vidas humanas y no rectifico, hay algo que se llama dolo. Hay un elemento sustancial en materia penal. Malintencionado. Claro. Dolo es una mala intención. Así es, hay dolo. Yo solamente le quiero decir a Israel Rivas Bastida y a nuestro querido público, esto en cualquier otro país hubiera tirado un gobierno. Hubiera tirado un gobierno, así es. Aquí en México hoy se reunirán los padres con niños con cáncer en el Zócalo, enfrente del Palacio Nacional. Habrá una manifestación, será a los entornos de las 7 de la noche. Así es. Y pues si ustedes quieren asistir a apoyar, la sociedad debe de apoyarse a sí misma. Y creo que lo más importante, no podemos perder la sensibilidad de lo que nos pasa. Ustedes saben lo que son 3,000 de lo que sea. De lo que sea, 3,000 niños que murieron bajo la esperanza. Yo recuerdo todavía en el gobierno, en el pasado sexenio, estos tratamientos oncológicos con agua, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que son un engaño criminal también.
hoy viene esto, que es masivo, porque es una política pública de la propia dependencia de salud, y nos llega esto, que por cierto, se está acumulando. Me pregunto, Israel, dentro de un año, ¿de qué vamos a estar hablando? Sí, claro. ¿De 4? ¿De 5,000 muertos? Es una crisis humanitaria sin precedentes. Sin precedentes. Esto es inaceptable, es inadmisible para cualquier país, pero pues es el nuestro. Claro. Y nosotros estamos viendo esto como algo que ya nos acostumbramos a este escenario. Se ha normalizado, tristemente. Se ha normalizado la tragedia. Sí, claro. ¿Qué le dices a un padre, a una madre, cuando se le está yendo su hijo y no tienes con qué atenderlo? ¿Qué le dices? ¿Qué hacen esos padres? ¿Qué hacen? Israel Rivas Bastida, estaremos muy al pendiente de esto. Gracias por estar aquí Gracias, muy conmigo esta mañana. Los acompañamos en esta muestra de humanismo que se da desde una sociedad desesperada que quiere la atención de un gobierno que simplemente pues parece como si fuera inconsciente a lo que nos pasa en nuestra sociedad mexicana, lo que sufrimos todos los días. Gracias por estar conmigo. Gracias. 7 de la noche hoy en el Zócalo. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Luego de lo vivido el año pasado, en el 2021, este año empezó con muchas dificultades, muchas de carácter económico, muchas tienen que ver con el proceso de la pandemia que no deja, no cesa y que sigue estando presente dentro de la sociedad mexicana, que por cierto, veo a la campaña de vacunación en nuestro país en una especie de pausa. Y en esa pausa sigo observando como un tema pues, prácticamente obligatorio lo que en otros países ya se ha dejado de lado, que es el uso del cubrebocas, de la sana distancia, del gel, de esta psicosis que hemos vivido en los últimos años y que poco a poco en el mundo, ante las previsiones tomadas por la sociedad, todo esto ha venido cada vez aminorando, hasta un punto en que prácticamente en algunos lugares esto ya no se siente. En México lo siento en serio, lo siento todavía muy fuerte, muy presente. Hay la idea de una pandemia que no cesa y que está ahí presente. Esto obviamente prolonga los problemas de carácter económico, porque todo tiene una consecuencia en lo económico, y ahí muchas familias en México, estoy viendo como muchas familias en México, están adaptándose a vivir en condiciones inferiores, en términos de alcances económicos, a lo que tenían en años anteriores. O sea, está habiendo en la sociedad un franco deterioro de las condiciones de vida. Y esto se traduce en todo. Empresas que están esperando mejores tiempos, trabajadores que están esperando que haya la oportunidad de que sus empresas los recontraten ante la expectativa de una economía que probablemente pudiera empezar a subir. Pero estamos viendo un presidente que todo ya se le empastó encima de su escritorio en Palacio Nacional y tiene a cada problema una reacción que se convierte o la hace como una especie de cortina de humo para evitar que se hable de los problemas reales dentro de la administración del propio presidente López Obrador y de lo que ha sido desde el análisis que alcanzo a ver de los últimos 7 u 8 sexenios, el primer término, los primeros 3 años de un mandato que ya se puede considerar a la administración del presidente López Obrador como la administración de un sexenio fallido. Fallido en todos los órdenes, porque el presidente está empezando a ver de frente diferentes frentes en los que hay derrotas fehacientes, patentes para él. Se acaba de ir una, con quien encabeza a las manifestaciones de niños con cáncer que han muerto más de 3,000 en los últimos 3 años. Una tragedia humanitaria que ha sido tomada por el gobierno del presidente López Obrador mucho más que a la ligera.
Y así como hay este tipo de irresponsabilidades en el sector salud, lo hay en prácticamente todas las ramas. Pero el que se ha desgastado brutalmente producto de todo esto es el presidente de México. Yo veo a un presidente en caída libre. Estoy viendo a un hombre con temas irresueltos que todos los días le sirve su plataforma de la mañanera, no para hablar del México que pretende ser, digamos, en los próximos 3 años, un gobierno cerrador, con grandes triunfos, con grandes proyectos que le auguran un éxito a la consolidación de lo que probablemente sería después de él la continuidad de la Cuarta Transformación. No, hablo de un hombre que perdió el proyecto, si es que lo llegó a tener, y que hoy está envuelto en una serie de callejones que para donde voltee resultan callejones sin salida. Pero no solamente en el ámbito interior, sino también hacia el exterior. El presidente se está cerrando puertas. La idea del presidente era cortar los vínculos tradicionales de México con sus socios naturales, Europa, Estados Unidos, con otros que serían alternos, como los que tiene en su momento ya hoy Venezuela, China, Rusia, Argentina, Ecuador, Bolivia. O sea, así como hubo un momento en donde hubo una cadena de compras con un sistema establecido en la compra de medicinas y este se rompió para hacer otra cosa, o cuando había una ley para estandarizar el outsourcing y se rompió para hacer otra cosa, que hasta este momento no ha producido nada más que problemas, así también había una relación de México con el mundo que poco a poco está empezando a minarse con Estados Unidos, con España y por eso les hago la pregunta, también con Europa, porque la incidencia de España en la influencia que tiene España ante el Parlamento Europeo pondrá el tema mexicano, como de hecho ya lo ha puesto, como así, entre comillas, una relación pausada de un país que realmente no acaba ni siquiera por definir de lo que está hablando el presidente, hasta el punto en que el secretario de Asuntos Exteriores de España dice, no la hemos pausado, por el contrario, la vamos a acelerar, ignorando la ruptura de la relación. Es decir, al presidente ya no se le toma ni siquiera ya no se le toma ni en cuenta. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta otro ingrediente que en este año se va a acelerar y que va a ser la carrera presidencial. Y dentro de la carrera presidencial, en donde se le va a dispersar el gabinete de una manera más aguda que el año pasado, que ya se le empezó a dividir, vamos a tener como marco referencial inmediato, febrero, marzo, abril, la revocación del mandato. Y sobre esto solamente quiero abundar en un punto. Me he encontrado muchísimas personas, he tenido muchísimos contactos con muchas organizaciones que me dicen que hay mucha confusión ante la revocación de mandato. Vuelvo a insistir, la democracia solamente existe si se practica. ¿Es posible que este ejercicio de revocación de mandato sea un ejercicio democrático? Si lo está haciendo el INE, estoy seguro que sí. Y todas las personas que invitan a otras a que no se asista a la revocación de mandato, están cometiendo un gravísimo error. Están haciendo dudar a la sociedad sobre el uso del instrumento democrático, haciendo que la ausencia sea la presencia de la negativa que le damos a este gobierno para dimitir, o la negativa que le damos a este gobierno para reconocerle como un gobierno serio. No, si queremos ser serios en la negativa, yo te pido a ti que ahora que todo es confusión, que todas las puertas hacia soluciones se ven cerradas, este es el momento. Cuando te das cuenta que hay un gobierno corrupto desde la familia hasta las entrañas de un gabinete y de un sistema político en Morena, asiste a la revocación
de mandato. Vota en contra del presidente. Saquemos al presidente. No tenemos otro instrumento. Y si aquellos sabios que están diciendo no vayas a la revocación tienen otra mejor idea, que la digan. Pero yo desde aquí, la única que veo es la que se trata de ignorar. No seamos tontos. Estamos desperdiciando la única oportunidad para que acabe esta pesadilla. Tú lo puedes hacer. Pero está tan devaluada la figura de la sociedad que pensamos que somos víctimas de una trampa y por lo mismo no debemos de asistir. ¡Qué engaño más grande! La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy directo aquí desde la Ciudad de México hasta Houston, Texas, y Adriana Braniff, que nos tiene información allá. Te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro, te saludo aquí con muchísimo frío aquí en Houston, Texas, y sí, en las oficinas de nuestra casa de Central FM Equilibrio. Y pues seguimos con el tema de Ucrania. Es el tema al que más atención le hemos puesto por la gravedad del asunto. Por supuesto, podemos decirles que todo, Pedro, pues sigue incierto. Todavía está incierto, todavía el día de ayer se realizaban los últimos intentos para evitar tener una guerra estacionada ya en Europa que pudiera convertirse, claro, en una contienda, en una guerra mundial. En la mañana, los medios del Reino Unido, pues sí, en los encabezados se leía que ya el ataque a Ucrania, como bien lo comentamos el día de ayer, podría ser el día de mañana, 16 de febrero, incluso ya le daban hasta hora, fecha y hora, decían febrero 16 a las 3 de la mañana. ¿Y todo esto por qué? Pues por todo lo que se ha venido diciendo también por parte de la inteligencia norteamericana, el personal de la embajada ahí en la capital de Ucrania, la embajada norteamericana ya fue retirado en su totalidad. Los pocos que quedaban los posicionaron ya en la frontera con Polonia ante cualquier eventualidad para poder evacuar. Escuchábamos a Antony Blinken, el secretario de Estado, que decía que la dramática aceleración en la acumulación de tanques y de milicia ahí en la frontera era enorme, que ya estaban a un 80% de capacidad para poder hacer un ataque, ya hay 13,000 tanques ahí estacionados, pero surge la noticia que parece ser que va a ser la que va a prevalecer las próximas horas. Ante esa noticia de que estaban en posición de ataque, pues parece ser que hace un anuncio Rusia, un anuncio por parte del Kremlin, donde van a retirar un poco de estas tropas, no sabemos si todas o parcialmente, es lo que se anuncia, pero Estados Unidos está escéptico, Inglaterra está escéptico, están a la espera de ver con la realidad que esto suceda. Parece ser que ahí hay un poco de optimismo en este asunto. De cualquier manera, la Casa Blanca tiene establecido un grupo especial para analizar todos los escenarios posibles. En el caso de que hubiera un ciberataque, cuáles son las medidas que van a tomar. En el caso de que hubiera un ataque a gran escala, cuáles son, o un ataque limitado que también pudiera ser. Y que no les pase como cuando pasó con Crimea en el 2014, cuando al parecer pues no estaban muy preparados. Ahora sí, desde noviembre está formado este grupo importante ahí en la Casa Blanca y varias cosas son las que tienen que analizar en un asunto de esta naturaleza ante un inminente conflicto que pudiera suceder. Como que, pues pensar qué va a pasar con los refugiados en caso de que hubiera un ataque, por ejemplo, los que llegarían a Polonia, los que llegarían a Rumania, porque pues eso sería un conflicto humanitario, por supuesto, ¿no? Cómo asegurar la embajada norteamericana ahí en la capital de Ucrania, qué se tendría que hacer, cuáles serían las sanciones que irían a aplicar a Moscú dependiendo del nivel de ataque que pudieran hacer, cómo responder a un sofisticado ataque cibernético, como lo dijimos anteriormente, que pudiera ser también. Sabemos que Vladimir Putin, pues miembro de la KGB, sabe perfectamente bien cómo manejar toda esta red de espionaje. ¿Cómo abastecer de gas a Europa? También es algo que se está analizando, Pedro. Sabemos que Rusia pues, es el principal abastecedor de gas natural a Europa y ante un eventual conflicto, pues esto es de esperarse que cerrarían la llave. Estamos en invierno y ya tendrían que estar preparados para saber el grupo de la OTAN qué hacer ante este problema. Pero sobre todo, pues qué hacer ante lo que estamos viendo
o por lo menos sí, parece ser que es lo que estamos viendo, la posición de Vladimir Putin, de la cual nos está moviendo, que es que Ucrania desista a toda costa de sus aspiraciones a pertenecer a la OTAN. Parece ser que esa sería la única solución a este conflicto de la guerra, pero ya para finalizar mi comentario, Pedro, para entender por qué Vladimir Putin está tan obsesionado en que Ucrania no pertenezca a la OTAN, y parece ser, pues es el punto nodal del conflicto, de ahí está surgiendo todo, pues que hay que entender un poco o echar un vistazo a la historia y a la geografía, sobre todo, de Rusia. Este asunto pues se analiza muy bien en un libro que revisé de Ana Rebel, que se llama Putin, una biografía del hombre más poderoso de Rusia, donde se explica perfectamente bien esto, porque pues se habla de que Rusia es un país enorme, lo sabemos, es un país enorme, es pues la nación más grande del mundo, hace frontera con 14 países, 14 puertas, son 14 puertas de entrada ante cualquier conflicto. Si a nosotros nos cuesta trabajo tener la puerta norteamericana al norte y al sur, Guatemala y Belice, imagínate tener 14 puertas donde puede entrar cualquier tipo de conflicto. Y por su tamaño esto ha sido un problema, ha sido difícil que Rusia a lo largo de la historia pueda defenderse de ataques del exterior justamente por esa situación, especialmente en la parte oeste, donde carece de muchísimas barreras naturales. No hay ríos, no hay montañas, y esto hace el asunto un poco más limitado. Y pues por lo mismo Rusia ha sido invadida varias veces, fue invadida por los mongoles en el siglo XIII, casi por los franceses en el siglo XIX, por Alemania en 1940, es la historia que ha tenido, y por eso podemos entender el temor ruso de que pueda otra vez ser influenciada o invadida, o es como una obsesión la que tiene Vladimir Putin. Cuando se divide en 14 repúblicas, la ex Unión Soviética, pues el problema para Rusia se hizo mayor. ¿Por qué? Porque se rodeó de muchos estados que antes eran parte de la Unión Soviética y que ahora tienen la influencia de Occidente. Y estos estados pues sí quedan bajo la influencia de la Unión Europea, bajo la influencia de la OTAN, por supuesto. Hablamos de Armenia, Bielorrusia, Georgia, que también ya fue invadida. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, a Lituania, Letonia y Estonia, países bálticos, que ya incluso pertenecen a la Unión Europea y ya pertenecen a la OTAN. Así es que pues esa es la razón por la cual Putin está muy difícil que quite ese punto sobre la mesa de no permitir o no querer que Ucrania pertenezca a la OTAN y tener pues ya las pocas puertas o la poca influencia que puede tener en Europa del Este, Pedro. Sí, es en el fondo lo que está haciendo Vladimir Putin, de hecho parte ya lo logró, que se está poniendo en el centro de la situación geopolítica del mundo y está trayendo a los reflectores de todas partes. El último movimiento que se me hizo verdaderamente maestro fue su acercamiento con China, porque eso le dio una mucho mayor fortaleza y también una mucho mayor debilidad a la postura tanto de la OTAN como del propio Biden. Yo diría más de Biden, pero de todas maneras parte de lo que nosotros tenemos como expectativa se podría dilucidar mañana, como tú bien lo apuntas, y si no es así, de todas maneras pende una espada de Damocles en la que en cualquier momento, mientras no haya el retiro de las tropas, Rusia podría hacer su avance, ya sea sorpresivo o como sea, pero sobre advertencia no hay engaño. Las repercusiones serían tremendas y no quiero ni siquiera apuntar hasta dónde. Creo que hoy el mundo está viviendo uno de los momentos más tensos en los últimos tiempos, Adriana. Así es, Pedro, vamos a estar atentas. Esperemos que este anuncio de Rusia de la retirada de las tropas sea una realidad y vamos a estar informando al auditorio de cualquier cosa que suceda. Claro que sí, en redes y por supuesto mañana lo platicamos, Pedro. A ver qué sucedió porque mañana es el 16 de febrero y ya cuando estemos aquí ya va a haber pasado esa hora de las 3 de la mañana que Zelensky dice que es la hora pico, por decirlo así. Vamos a ver, hay el problema del horario, pero de todas maneras nosotros aquí estaremos constantemente consignando esto a través del mundo digital. Gracias, Adriana, como siempre. Te abrazo y yo sé que tú vas a estar pendiente y si algo surge, inmediatamente hay que subirlo a nuestras formas de comunicación con nuestro auditorio. Claro que sí, Pedro, que estés muy bien. Gracias, allá en Houston, con harto frío. Aquí desde la ciudad, oye, no está mal, aquí también. Yo en la mañana he tenido frío. Resumen de noticias en la hora central
con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es la hora con 2 minutos y les ofrezco un resumen aquí en la hora central. La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados aprobó algo que yo pensé que era, muy difícil, pero lo hicieron. Un dictamen que permite a los partidos políticos renunciar a su financiamiento público y reintegrar sus remanentes a la tesorería de la Federación en cualquier tiempo y sin intervención del Instituto Nacional Electoral. Con esto le quitan prerrogativas al Instituto, le quitan facultades al Instituto Nacional Electoral y con ello, como dice el PRD, dice, este recurso podría utilizarse con fines electorales para las megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues, lo dejamos pasar y sigue la mata dando. Cada día hay algún tipo de movimiento en este tablero de ajedrez que le está quitando más y más poder al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es el objetivo final? Quedárselo. El presidente se lo quiere quedar. El PAN calificó la iniciativa, por supuesto, de engañosa. Por otra parte, España no toma en cuenta con seriedad esta pausa que pone el gobierno del presidente López Obrador a la relación comercial con España. Y dice España, no, nosotros no solamente no la ponemos en pausa, buscamos acelerarla y no pausarla. Y subraya José Manuel Álvarez, que es el ministro de Asuntos Exteriores español, dice, tenemos mucho pendiente. Ayer Miguel Ángel Landeros, el vicepresidente del COMSE a nivel nacional, nos decía a todos, España tiene invertidos en México 70,000 millones de dólares. Es el segundo socio comercial más importante para México. Y el presidente pausando la relación. En el 50 aniversario del establecimiento de relaciones México-China, Olga Sánchez Cordero ofreció certeza jurídica a quienes deseen invertir en México. El precio del aguacate podría subir por la suspensión temporal de Estados Unidos a las importaciones. El fruto mexicano representa el 80% del consumo norteamericano. Es decir, el aguacate en los Estados Unidos se va a ir al cielo. No va a haber el aguacate Hass en los supermercados y esto va a poner en un problema a este producto que podría ser el principio de muchos otros. Ahí van los cítricos detrás, ahí van los camarones, ahí va el atún, así de entrada. Estos son elementos fundamentales. El chile se consume muchísimo en los Estados Unidos, muchísimo. Hay brócoli, hay coliflor, en fin, hay fresa, hay tantas cosas, hay uva, en fin, hay tanto, ¿no? En fin, los cuellos de botella del comercio mundial podrían disminuir en los próximos meses, según considera la Organización Mundial de Comercio. Los mercados emergentes deben de prepararse para el endurecimiento monetario de Estados Unidos y de Europa, según advierte el Grupo de los 20 en Yakarta, en Indonesia, ante la reunión cimera que se tendrá el día 17 y 18 de este mismo mes de febrero. Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México, prevé un aumento en la tasa de interés clave, o sea, la preferencial, de 25 puntos base, que va en línea también con lo que incrementaría la Fed de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central norteamericano. Si México no puede cumplir las metas de energía limpia, las compañías se irán del país y no habrá inversión, según advierte el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. El juez Rodrigo de la Pesa concedió suspensión definitiva para que la planta de Iberdrola siga surtiendo a las instalaciones de Heineken México en Nuevo León. En el 2021 la flota comercial aérea mexicana se redujo en 12.6%, prácticamente por la desaparición de Interjet, que ya era la tercera compañía de aviación más grande de México. Los paros técnicos en las armadoras en México por falta de chips dejaron inactiva el 41% de la capacidad instalada para la producción de vehículos en nuestro país. El incumplimiento de crédito real es negativo para otras compañías financieras mexicanas porque reducirá el acceso al mercado, según alerta una de las calificadoras más importantes del mundo, que es Moody's. El precio de las viviendas en México con crédito hipotecario registró un alza de 7.9%, 7.9% en el 2021.
El número de empresas extranjeras que contratan talento en América Latina aumentó 156%, la mayor cantidad de cualquier región en el mundo, según una organización que evalúa el trabajo internacional de las empresas de tercerización. Petróleos Mexicanos mantiene con Baker Hughes 10 contratos por los que le adeuda 3,021 millones de pesos y son pues de estos trabajos y logros que ha llegado a consolidar el hijo incómodo del presidente, al dar a conocer la empresa en la que presuntamente trabaja desde el 2020 en Houston, Texas. José Ramón López Beltrán exhibió un nuevo conflicto de interés, pues los dueños son cercanos a la Cuarta Transformación, hijos del empresario Daniel Chávez Morán. K-Partners, esta compañía, afirmó que José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, es empleado de la compañía desde el 2020, según informó que su oficina existe desde el 2014 y negó que su sitio fuera creado el domingo pasado. Lo que sí ya vimos es que K-Partners hasta el domingo pasado subió material de contenido, no lo tenía, y cuando subió material de contenido resulta que promueve un desarrollo en Houston y prácticamente el 90% de las fotografías son fotografías de otros proyectos y de otros desarrollos no propios en otras partes del mundo. Pemex otorgó contratos por más de 17,000 millones de pesos a empresas peñistas. Ricardo Anaya fue emplazado el día de ayer a presentarse en el reclusorio norte. Obviamente Ricardo Anaya no fue, porque dice, no voy a caer en su garlito. Lo que dijo Ricardo Anaya entre líneas es, si voy a México me meten a la cárcel, y todo esto por los dichos de un hombre que ya está en la cárcel, que podría pasar más de 50 años en la cárcel, que es Emilio Lozoya, y que pues no hay quien defienda una situación así. El ex candidato presidencial dice que seguirá por el curso legal este juicio que se le pretende hacer, pero pues definitivamente no llegará al país. Lo que podría marcar del juez de la Pesa el que pudiera pedirle a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión internacional para Ricardo Anaya. Fíjense, estamos viviendo un capítulo igual al de Nicaragua. Igualito. Daniel Ortega, ¿qué hizo con 7 candidatos a la presidencia en su país? Los metió a la cárcel. Bueno, hagan ustedes cuenta que es la misma copia burda de lo que pasó en Nicaragua, hoy pretendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Héctor Ramírez Barba, te quiero agradecer el esfuerzo de que estés aquí como secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Vienes volando, vienes del Bajío, vienes de León hoy en la mañana, la madrugada. Así es. Y estás aquí, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en... No, hombre, al contrario, agradecerte a ti el espacio y bueno, pues platicar de estos temas que en nuestro México de ahora requieren una visión diferente para poder actuar en consecuencia. Ahora, yo entiendo que la inversión en salud en México no es proporcional a lo que se recomienda internacionalmente para mantener un sistema de salud funcional. Hace unos cuantos minutos se acaba de ir el vocero de la Asociación de Padres con Hijos con Cáncer y me habla de unas cifras extraordinariamente tremendas, de más de 3,000 muertos niños por falta de atención oncológica. Y si te extiendes tú dime en dónde hoy los problemas y los procesos en el sector salud, se rompió el sistema de compras, se quiso hacer otro pretendidamente honesto, y el hecho es que esto no jala, y no sé hasta dónde llegue el nivel de preocupación ustedes en el Congreso. No, pues para muchos lados, primero, tiene razón en decir que el sistema de salud mexicano requiere por lo menos el doble de la inversión pública. Sí. Porque el año pasado, por ejemplo, de un total de 1.200.000 millones de pesos que se gastó en salud, la mayoría fue del bolsillo del ciudadano, o sea, casi rebasó el 50%, pues ante este desabasto de medicamentos, ante esta conversión hospitalaria para atender COVID, desatendiendo todo lo demás,
Pues en donde hubo un incremento en el consumo fue en las farmacias, en los sanatorios particulares, en todos los consultorios aledaños a farmacias, y pues la gente desembolsó más de dinero. Entonces, que sí falta más dinero, sin duda, pero independientemente si falta más o no dinero, pero es si con el que hay se podrían hacer las cosas diferentes. Y acabas de dar en el punto, en uno de los temas de abasto. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, y 3 cosas que son de política pública fueron rotas. La primera, el retirar el Fondo de Gastos Catastróficos para atender a los niños con cáncer. La segunda, el mecanismo de compra de abasto de medicamentos a través, primero, de la Oficialía Mayor de Hacienda, luego a través del INSABI, luego a través de la UNOPS, y todavía hoy, bueno, pues se está empezando a surtir el año 2022 con lo que debió haberse surtido en enero del 2021. Con ese retraso estamos en la planeación. Y en el tema de los oncológicos, bueno, este desacierto de la COFEPRIS de por un tema administrativo cerrar la planta que producía el 80% de los oncológicos en México y para exportación. Entonces, nosotros esperamos que ya la COFEPRIS enmiende este tema, que venga inclusive algún supervisor de Estados Unidos, revisen estas plantas que están de primera, y en 3 meses desaparecería el abasto de medicamentos para niños con cáncer, que ha sido la cara más visible, Pedro, pero en realidad, si analizas los medicamentos para los niños que tienen malformaciones congénitas, hombres con cáncer sin tratamiento, cáncer de colon, cáncer del ovario, realmente ha sido una tragedia hecha por el Ejecutivo, no por falta de dinero. Sí, además el gobierno federal se le echa encima a Laboratorios PISA y después recula, se echa para atrás y entonces otra vez le vuelve a dar una especie de relativa presencia, pero Laboratorios PISA dice, bueno, ¿en dónde está el grado de seriedad de mi relación histórica con el gobierno federal en función del suministro de lo que le hace falta al país? Claro, y además fíjate, después de decir que era por corrupción y de cambiar esta ruptura, no solamente en la compra, sino en la logística, en la distribución, pero que también es otro problemón. Claro. Bueno, nos encontramos hoy que lo que ha comprado el gobierno federal con este nuevo esquema, el 98% de las claves y los medicamentos son a los mismos laboratorios de planta nacional, ya sean nacionales o extranjeros con planta nacional. Es decir, no hubo ningún cambio, simplemente hubo el retraso, que la gente gastara mucho más, y lo que sí es un hecho también documentado, pues es que están comprando con un precio superior. Además, ante enfermedades de estas catastróficas, el cáncer es una enfermedad catastrófica que puede acabar con la economía de una familia y con la vida de aquel que está enfermo de ello, no se puede jugar. Porque fíjate, hay un tema que es la inconsistencia. Si yo le suministro a un chavito un producto oncológico que le tocaría una semana después y a la semana no hay, pues entonces los protocolos se tienen que alterar, que pues todos entendemos que es la manera en la que la ciencia ha determinado que se vengan dando las aplicaciones de estos productos para acabar con el mal, y acabas con el paciente. Claro, y además, mira, por ejemplo, de política pública también, en este tema en particular, en la ley está el Registro Nacional para el Cáncer. Con este registro tú sabes, o debería uno de saber, cuál es el paciente, qué tipo de tumor tiene y obtener los mejores resultados. Bueno, pues en 2 años ya fue desaparecido este registro. Entonces, cuando tú tienes un niño con cáncer, o una señora con cáncer, o un adulto con cáncer, que estuviera amparado por el Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, dijéramos antes, Fondo de Gastos Catastróficos, si en el ISSSTE tienen un protocolo de manejo y en el Seguro Social tienen otro protocolo de manejo y en el Hospital Pediátrico tienen otro protocolo de manejo y en el Hospital Infantil de México otro protocolo de manejo, pues de pasar de una medicina basada en evidencias para dar el mejor resultado, que un niño con cáncer pues no tiene por qué morir, cuando mucho 1 de cada 10 dijéramos. Bueno, pues hoy estamos en 5 de cada 10, 6 de cada 10. Inadmisible. Inadmisible, Pedro. Ahora, dame una visión hacia adelante. 2022 no va a ser un año fácil en función del presupuesto de egresos de la Federación, por un lado. Por otro lado, vemos que no hay una planeación estratégica para el gasto y suministro y el reparto logístico que se basa en instituciones que no tienen ni siquiera la capacidad nacional para su distribución. Parece un invento genial, pero en el fondo estamos, creo que, cayendo en una trampa tremenda que no nos va a hacer avanzar en las carencias que hemos venido sufriendo los últimos 3 años. Sí, pues mira, sigue sin aprender, Pedro. Son 4 años de este gobierno y en los 4 años tú te das cuenta que no les queda claro
porque no hay profesionales de la salud en esos temas. No. Te voy a dar un ejemplo. Pensemos nomás en Nayarit. Entra un personaje de gobernador que es médico, que fue diputado, que fue senador, que fue delegado del IMSS, delegado del ISSSTE, que fue secretario de salud, y dice, pues pongamos en Nayarit el sistema federalizado. Y ahora resulta que ya no es el INSABI el que va a manejar, sino ahora es el IMSS Bienestar, que nomás tiene hospitales de primer y segundo nivel. Y cuando tú ves el dinero que va a caer ahí, pues es ínfimo. Es decir, solamente con el verbo pretenden solucionar. Y pues es muy complicado, pero no hay coordinación, no hay sistematización. Yo sí preveo que tenemos que hacer una gran reunión nacional para definir realmente a dónde queremos ir. Porque el presidente dice vamos hacia la salud nórdica y estamos viendo en los resultados otra cosa, pero en los temas operativos. Ahora ya Tlaxcala va a seguir el mismo modelo con el IMSS Bienestar. ¿Qué significa? Que tú tienes un hospital de Nayarit, el Hospital General, y ahora dicen, ahora es el Hospital IMSS Bienestar de Nayarit, nomás van a cambiar el nombre. ¿Eso qué significa? Más personal, un sistema de salud diferente, un modelo de atención diferente. Pues 4 presupuestos, y en los 4, en pesos reales, Pedro, ha sido menor el presupuesto del 2022 al del 2021. Porque ellos dicen, no, se incrementó en 17%, pero están mintiendo. O están diciendo verdades a medias. Sí se incrementó, pero para pensiones, no para atención a la salud. Y no es dinero fresco, porque toman del fondo, toman del fideicomiso 40,000 millones y los ponen en el gasto ordinario. O sea, ese dinero ya estaba ahí. Lo están sacando de un fondo ordinario para meterlo a un gasto corriente. Pues tenemos que estar muy al pendiente de cómo avanza esto, porque no hay tiempo que perder. Estamos ya entrando en la mitad del primer trimestre del año y el país en ese sentido no avanza. Ahora, dentro de las carencias mundiales, porque es un tema que ha venido a trastocar cadenas de suministro en todo el mundo, cadenas de pago en todo el mundo, la economía se ha trastocado en todo el mundo, los países lo primero que atienden pues son las condiciones vitales de su sociedad. Y aquí estamos ante una condición vital de la sociedad que empezó su crisis antes de la pandemia, durante la pandemia, y no le vemos una salida cuando venga una salida de la pandemia, que esperamos que en algún momento sea endémica, ¿no? Pero mientras que esto se da, creo que tu labor al frente ahí en el Congreso, en esta Comisión de Salud, es fundamental, Héctor, porque pues basamos la sociedad en ustedes y en su representatividad, el que haya un grado de exigencia ante lo que parece que no tiene un plan. Por supuesto, y estaremos luchando en eso, pero a mí me parece, yo veo con optimismo si simplemente logramos cambiar la visión para decir, a ver, la salud es la base de la inversión económica. Punto. Si no hay inversión en salud, no va a haber lo demás, Pedro. Imagínate tú. O sea, yo no me puedo, o se lo decía yo al vocero de los padres de niños con cáncer. ¿Qué haces cuando tienes un problema de esa naturaleza y no hay a quien voltear a ver? No, y ni siquiera hay empatía de la autoridad gubernamental. No hay empatía y van pateando el bote, ¿no? Así es. Héctor, muchas gracias. Hombre, gracias, te aprecio mucho que estés aquí y estaremos dándole seguimiento a esto de manera conjunta, si tú me lo permites. Y tocamos luego el error monumental del uso de ivermectina y haberla comprado 170 millones de pesos en ivermectina, un producto no validado, no autorizado por el gobierno mexicano, pero pues con el tema político aquí del Distrito Federal, ya sabrás, de la Ciudad de México, pues comprando y haciendo. A fondo perdido. Después averiguando, sí, pues a ver. Total. Pues ¿quién paga? Hay conejillos de indias. Qué barbaridad. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten, queridos amigos. Hemos estado con Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, un hombre que se ha abocado a sacar esto adelante a como toque. Y me consta, lo he visto trabajar. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y me voy directo con Pedro Ferriz Híjar, que se encuentra ya en nuestros estudios centrales en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Querido hijo, ¿cómo estás? Buenos días. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, aquí gozando de la calidez humana de Adriana Braniff. Entonces, muy contento de tenerla aquí en casa, en este foro, y por supuesto muy contento de estar ahí contigo. Por supuesto, mijo. ¿Qué tienes dentro de todas las pesquisas últimas que se han desatado? A ver, cuéntame. Pues primero quiero tocar un tema sobre lo que sucedió ayer con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya tenía que comparecer ante un juez federal y no llegó.
no llegó evidentemente, pues imagínate, mira, hubiera puesto un pie en México y así como lo pone, lo arrestan. Sí. Y sabiendo esto, Ricardo Anaya, pues decidió no ir a esta comparecencia, pero sí se presentaron sus abogados. De ahí se desató, bueno, un ataque mediático por parte de muchos en contra de Ricardo Anaya, que por qué no se presenta, que esto y que el otro, que si es un perseguido político o no. Y Ricardo Anaya contestó con este video que te quiero poner a continuación. Es un video largo, pero vámonos a lo conciso de la primera parte. A ver. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. Ahora, lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio. O sea, por eso está en la cárcel. Y por eso la Fiscalía ya le pidió al juez una pena de 54 años de cárcel para Lozoya. Como lo he... Ahora, todo esto es importante, la primera parte en donde dice, se llevó a cabo una audiencia y se suspendió. De ahí viene una serie de ataques por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque son sus voceros, incluyendo a Genaro Villamil, por ejemplo, que es el director de Radio y Televisión Pública, en donde acusan a Ricardo Anaya que efectivamente se suspendió la audiencia porque él no asistió. Y yo me quiero imaginar que toman sus clases de Derecho con José Ramón López Beltrán y no saben que si esta audiencia se suspendió es por la debida irregularidad de la misma, porque si el acusado, el indiciado, no se presenta en un tipo de audiencia como esta, pero sí se presentan sus representantes legales, la audiencia se debe de llevar a cabo. Y una vez que se lleva a cabo, el juez puede dictaminar, inclusive, el lanzar una prisión preventiva o una orden de captura en contra del señor Anaya, bajo la procedencia de que está fuera del país y que no se presenta por sustentemos un riesgo de fuga que pueda o no pueda haber. Entonces, ¿por qué se suspende la audiencia de Ricardo Anaya? Se suspende por la clara improcedencia de lo mismo. Obviamente todo esto desata la posibilidad y se empiezan a salir los encabezados, que el juez abre la puerta para una posible encarcelación a Ricardo Anaya. Nada más falso que eso. Hasta el momento no hay una procedencia con el juicio de Ricardo Anaya. Como bien lo dice Ricardo en este video, hay una sentencia de 54 años de prisión para Emilio Lozoya por este caso en específico y no por la de el Pato Pekín que lo llevó a la cárcel, que fue el caso en específico de agronitrogenados. Entonces, eso como primera parte que creo que es importante el especificarlo y darle el tecnicismo legal que requiere para nuestro auditorio. Ahora, otra cosa, el beso del diablo. Era evidente, y hay que sacarlo a colación, porque hoy el presidente lo volvió a tocar, el tema de su hijo, el tema de lo que está sucediendo con Grupo CAI. Bueno, si hay algo que yo me quiero imaginar nunca hubiera querido el ingeniero Daniel Chávez Morán, era estar en los medios y estar en el escrutinio público, y es así como lo he estado por todos lados, lamentablemente. ¿Por qué? Porque al querer tapar una cosa, destaparon otra mucho peor, y tal es el caso de que muchos de los expedientes en donde el gobierno federal iba a apoyar algunos proyectos que estaban encabezados por el grupo que el empresario maneja, ahora han desaparecido. Y es el proyecto, por ejemplo, del aeropuerto del Mar de Cortés, que encabeza Grupo Vidanta en Puerto Peñasco, que iba a recibir una inversión importante por parte del gobierno federal y que ahora se quedó en mutis. Por otro lado, también el grupo que encabeza este empresario estaba como uno de los postulantes para poder participar en la construcción del aeropuerto de Palenque, que curiosamente es un aeropuerto que queda a tiro de piedra de la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido también catalogado como un elefante blanco. Este aeropuerto y este folio, bajo el folio 087 de la Secretaría de la Defensa, también ha desaparecido de los expedientes milagrosamente el día de ayer. Pero no solo eso, también se da a conocer que el grupo que encabeza el ingeniero Daniel Chávez Morán dona un terreno de aproximadamente 2,000 hectáreas en Puerto Peñasco, Sonora, a la Comisión Federal de Electricidad para que la Comisión Federal de Electricidad ponga un parque solar de bastante grande envergadura que recibiría aproximadamente $685 millones de inversión y que el principal beneficiario pues sería justamente este terreno, un terreno muy grande que tiene la empresa en Sonora y que ahora también recibiría fondos del gobierno. Todo esto, mira,
ayer el presidente, cuando dice yo no tengo relación con Daniel, en ese momento le da el beso de Judas, porque todos estos proyectos al parecer se van a mutis. Y bueno, otra cosa que me llama la atención, fíjate, ayer un compañero nuestro en la empresa aquí en Houston, Telemundo, hizo un reportaje interesante y fue a las oficinas, estas supuestas oficinas de K-Partners, y pues dándole el crédito que merece, hago un resumen de lo que encontraron. Fue el reportero de Telemundo a estas oficinas y se encuentra que ni existen, ni están, ni hay nadie, ni lo conocen, ni está José Ramón, ni la empresa es de quien dicen. Vamos, es una fachada más de lo que podría ser el domicilio fiscal en donde supuestamente José Ramón López Beltrán estaría trabajando. Entonces, pues queriendo tapar un hoyo, pues ahora sí que abrieron uno mucho más grande. O sea, y ahí no queda la cosa. Perdón, mi Pedro. Esto quiere decir que el reportero se metió al edificio, a la recepción, me imagino, y buscó, oiga, quiero ver. Se metió hasta las oficinas. ¿Y qué hay? ¿De quién son esas oficinas? Es de otra empresa. Es de otra empresa. No hay ningún referente de K-Partners, no hay nada que haga alusión a lo que supuestamente es. Entonces va, se mete, sube, pregunta, oiga, aquí trabaja José Ramón, oiga, aquí son las oficinas de K-Partners, y la respuesta es: aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Lo que alega al bomberazo tan rápido que se sacaron. Y este favor le va a salir caro al grupo empresarial, porque no solamente ha sido eso, los están revisando hasta por debajo de la lengua. Digo, nada más por ponerte otro referente que me llamó la atención. De las fotografías que presenta K-Partners dentro de su render de presentación de proyecto, más de 60 imágenes son robadas de algunos otros lugares. Sí. Entonces, esto te hace darte cuenta de que pues, las cosas no solamente estuvieron mal hechas. Ahora, ahí no queda la cosa. El día de hoy, todavía en la conferencia mañanera, el presidente de México vuelve otra vez con la cargada en contra de Carlos Loret de Mola, mandándole una carta al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que dé a conocer los ingresos del periodista, porque a decir del presidente de la República, y te leo textualmente lo que dijo, porque lo anoté palabra por palabra, dice lo siguiente, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos. No debe de haber excepciones y saber cuánto ganan los periodistas. La inmensa mayoría gana muy poco, pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder que obtiene mucho dinero. Un grupo de golpeadores que sin escrúpulos se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios, porque los jefes sienten que los afectan y les quitan privilegios. A esa prensa mercenaria debe de conocerse y debemos de transparentar cómo operan. Es un grupo que actúa con prepotencia, con corrupción, por lo que ese dinero se origina del erario público y es presupuesto público. Entonces, esta carta es la que envía el presidente de la República. A ver, lo que no entendí es que este dinero se origina del erario público. Eso dice él. O sea, estamos hablando de un periodista que recibe salarios. Vamos a pensar que todos los salarios que están ahí reflejados son de empresas privadas que obtienen su dinero a través de procesos de publicidad, ¿no? Correcto. Entonces, ¿en dónde está el INAI? Exacto. ¿Por qué el INAI? El INAI no tiene nada que ver en todo esto. Ahora, la carta que escribe el presidente es una carta revolucionaria. Es una carta que está dedicada a satisfacer a sus bases, las mafias del poder, grupos oligárquicos, mercenarios de la información, otra vez incendiando el odio por parte del presidente de la República. Parece ser, pues, que no entiende. Oye, me quedé... O sea, entonces vuelvo al tema anterior, inmediato anterior. K-Partners no existe físicamente, o por lo menos no en la dirección de Post-Oak, a donde Correcto. habían anunciado que estaba. 4,400 Post-Oak, ahí cerca de la Galería de Houston. Se fue a ver estas oficinas y no hay absolutamente nada. Ahora, ni quien te dé una explicación. Este proyecto de Tumble, de los Pines, ¿se está haciendo, no se está haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Pues todo lo que vimos y todo lo que se presentó en los renders, porque es eso, es un render, en donde hay un proyecto
pero que no se ha desarrollado, que no hay absolutamente nada y que las imágenes que se utilizaron para ese proyecto son imágenes de archivo o robadas de otros sitios y otros restaurantes, lo que implicaría también, pues me quiero imaginar nuevamente la asesoría del abogado, un rompimiento del copyright infringement. Sí, porque hay, incluso entiendo que hay fotografías de bares que están en Londres, ¿no? O de recepciones que están en otros hoteles, en otras partes que no son propiedad del propio grupo. En fin, se hace una especie de boletín atractivo de cómo sería, pero pues sobre una base. Es un render. Es un render. Es un render. Ahora, la empresa que está registrada se llama Vaquero Strategy LLC. Esa es la empresa que está registrada en este 4400 Post Oak Parkway, y es ahí a donde se visita en el piso 22, en la suite 12, en donde está registrada esta empresa, y no hay absolutamente nada al respecto. En Vaquero Strategy LLC. LLC, que pues público notorio sería que pues es parte de las LLCs que tendría Grupo Vidanta en los Estados Unidos, me imagino. Así es. Bueno. O no sabemos siquiera si es de Grupo Vidanta, porque no tenemos conocimiento de que esta empresa está registrada a nombre de este conglomerado. Bueno, hay forma, me imagino, de averiguarlo, ¿no? En la cartera de... Sí, por supuesto. Por supuesto se puede ver de quién es esta empresa. Lo vamos a investigar y lo daremos a conocer. Bueno. Inclusive, te paso un dato también importante. Sí. El reportero que hace esta investigación, que se llama Edgar Muñoz, para darle el correcto apreciamiento a su información, pone este tuit ayer a las 3:30 de la tarde y por ahí de las 6 lo quita. Y lo quitaron de las redes sociales. Yo lo mantuve porque se me pareció interesante. También lo publicó en su momento Telemundo, lo retuiteó y también Telemundo lo manda a retirar. Se me hace raro, pero también hay que consignar. Bueno. Y de la donación de las 2,000 hectáreas en Puerto Peñasco, ¿es la intención u oficialmente? Ya están donadas 2,000 hectáreas por parte de este gran terreno de 20,000 hectáreas que se tiene en Puerto Peñasco, pero lo interesante es la inversión de la Comisión Federal de Electricidad de arriba de $600 millones que beneficiarían directamente a la empresa. Bueno, pues ahora una respuesta directa a Loret hoy en la mañanera, nada, directa. Nada. Porque eso es lo que, o sea, yo platiqué vimos este asunto Loret y yo, y dijimos, bueno, hasta que no conteste directamente el presidente a lo que es alusión a tu caso específico, pues entonces mejor no nos metemos en más declaraciones del lado de Carlos, mientras el presidente no asuma esto, digamos, en primera persona, sobre el tema Loret y su hijo. Pero pues hasta este momento, nada. No ha habido absolutamente ninguna reacción. Pedro, gracias como siempre. Y buenos días. Gracias. Buenos días, gracias a todos ustedes. Gracias, Pedro Ferriz Híjar, con la investigación. Qué impresionante, ¿no? Se da la dirección de la compañía y la compañía K-Partners, ahí no existe. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y te saludo, querido Ernesto, buenos días. Hola Pedro, buenos días México, que sea una buena semana. La semana pasada, Pedro, hice aquí algunos pronósticos interesantes, todos se han dado en línea con lo que platicamos. En medio de estos meses tan extraños, tan exigentes, comienzan a presentarse algunos signos que parecen irreversibles y que sugieren un importante cambio de juego, Pedro. Los hechos son muy poderosos, no hay retórica que alcance para disminuir su efecto, sobre todo si no se quiere corregir el rumbo, sobre todo si no somos capaces de aceptar lo que hemos hecho mal para corregirlo, para modificarlo para bien. La historia humana tiene la tendencia de repetirse y entonces es más o menos fácil estimar sus resultados. Por eso, francamente no tengo duda, viene una corrección muy fuerte, es inevitable. La naturaleza opera así, bajo leyes muy precisas. A toda acción corresponde una reacción, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Lo hemos platicado tú y yo muchas veces a lo largo de estos últimos varios meses. La expresión es fascinante.
explica con precisión matemática los efectos de la interacción de los cuerpos en el universo y asombrosamente explica también la dinámica de la convivencia humana a todos los niveles. Fue publicada en 1687 en un magnífico libro titulado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Su autor es Isaac Newton. En efecto, la naturaleza funciona bajo el rigor de leyes matemáticas muy estrictas que no pueden ser violadas. No hay otros datos. Es imposible evadirse de ellas. El libro contiene los descubrimientos de Newton en mecánica cuántica, cálculo matemático y algunas ideas personales casi filosóficas de Newton. Incluye las 3 leyes del movimiento y marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Es considerada la obra científica más importante de la historia. La expresión corresponde a la 3ª ley del movimiento de Newton. Newton debe haberla redactado así, con todo el propósito de mandar un mensaje. Es una descripción exacta de los principios de algo más profundo, el karma. Los estadounidenses tienen una expresión que me gusta y que seguramente no saben que significa lo mismo. What goes around, comes around. En efecto, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Esas consecuencias serán favorables y positivas si nuestras acciones son positivas también. Y del mismo modo, las consecuencias acabarán por ser destructivas si las acciones que les dan origen son negativas. Es la ley de las causas y los efectos. Es la ley del karma. Estamos en un momento de transición de enorme significado. Se siente en el ambiente, se respira en todas partes. El efecto es muy grande. Las circunstancias son difíciles, desde luego. La tarea es grande y llena de responsabilidad. Se trata de un esfuerzo colectivo decidido por salir de la confusión generada por un entorno adverso de 3 años para encontrar un nuevo orden generador de prosperidad para todos. Sin embargo, es una tarea que promete éxito. Existe una meta capaz de reunir las fuerzas divergentes de la sociedad, del país. Con frecuencia hablamos de poder, Pedro. Con frecuencia hablamos de poder, México. Pero debemos tener conciencia de que existe un poder mucho mayor que el político, que el militar o que el propio poder económico. Es el poder de la autoridad social. Es el poder de la auténtica, profunda democracia. Es el principio de la democracia. Georges Bernanos decía que las palabras son viento y que el viento empuja el mundo. Los acontecimientos de las últimas 3 semanas, 4 quizá, no dejan lugar a dudas. A las palabras no se las lleva el viento. Las palabras son el viento y el viento empuja el mundo. Por eso, la función social del periodismo es tan importante y debemos procurarla, preservarla, protegerla, arroparla. Hay afirmaciones, hay ideas, hay percepciones que al volverse mayoritarias y ser reconocidas por todos en una sociedad adquieren un enorme prestigio, un enorme valor. Y ese valor compartido se convierte en autoridad. En una sociedad sana, las opiniones dominantes emanan de personas comunes cuya razón y sabiduría no son evidentes, pero que ocupan un lugar en su comunidad que les permite ser escuchados y conectar emocionalmente con los demás. Por eso son tan importantes en una sociedad personajes tan distintos como los líderes de empresa o los periodistas, los entrenadores de un equipo deportivo en cualquier lugar, o los intelectuales, los maestros de escuela, los médicos o los sacerdotes, cada uno en su campo de actividad. Sus opiniones sobre las cosas son escuchadas, son reflexionadas, y entre mayor exposición logren alcanzar, sus pensamientos de conocidos se vuelven reconocidos, se vuelven aceptados, avalados. Un pensamiento que se expone y que es aceptado adquiere autoridad. Una idea, un hecho, una noticia que se expone, que es entendida, adquiere autoridad. Por eso es tan importante que las opiniones de nuestros hombres y mujeres más reconocidos, más expuestos, no sean silenciadas nunca y se esfuercen por ser persistentemente sensatos, objetivos, constructivos, pero sobre todo, que permanezcan libres. La libertad de expresión es indispensable porque esa es detonadora de un poder real, el poder de la autoridad social. Estamos viviendo un momento delicado, pero te lo aseguro, la transición del desorden al orden está en proceso y avanza correctamente. Debemos no precipitarnos, no actuar por impulso. La reflexión y la cautela son indispensables. Hay en el entorno, México,
signos relevantes que sugieren un importante cambio de juego. La semana que entra empezaré a hablar concretamente de algunos hechos y casos que prácticos podemos desarrollar para mejorar nuestro entorno. Viene un cambio de juego. Estoy seguro. Estoy seguro que viene un cambio de juego, querido Ernesto, y en este cambio de juego tenemos que adaptarnos y pensar diferente, con los mismos contenidos hacia el hombre, humanos, pero estrategias, esas tienen que cambiar. Te mando un abrazo con mi cariño. Es correcto, Pedro, y así va a ser, ¿eh? No hay reversa. Aquí vamos, permanezcamos juntos, permanezcamos atentos, permanezcamos cada uno dedicado a lo que hace, al mejor nivel de su capacidad posible. Hagámoslo así. Hagámoslo así, querido amigo. Te mando un abrazo. Te abrazo. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y estoy contigo, mi querido Alex Reyes. Buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días. Gran martes para ti, para todo el auditorio. Estamos a un mes, Pedro, del inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Estamos en este lapso en el que las escuderías van presentando los modelos que usarán a partir de pues ya la siguiente semana, que son las primeras pruebas para conocer, que los pilotos se adentren en estos nuevos vehículos, que eso es quizá lo más atractivo. No solamente el diseño, hay muchas cosas en el reglamento que han cambiado para esta temporada con el único objetivo de hacer más competitiva la Fórmula 1. Ayer fue el caso de Alfa Tauri, hoy fue Williams, que también presentó su nuevo monoplaza, pero la grilla está a todo lo que da. En las últimas horas se han reunido pues los personajes más importantes de cada uno de los equipos, especialmente el de Mercedes, Toto Wolff, el de Red Bull, Christian Horner, y bueno, parece que desde ahora empieza la batalla por el título de la temporada 2022. Dicen en Londres que Mercedes puso como condición para que Lewis Hamilton regresara y todo trate de ser normal, que Michael Masi, el director de carrera del año pasado y de los últimos años, se vaya de la Fórmula 1. No le perdonan y siguen sin superar el hecho de que hayan perdido en la última vuelta de la temporada en el mes de diciembre el 8º título para Lewis Hamilton. Está durísimo, ya confirmaron que Hamilton está de regreso, a ver si la FIA y Fórmula 1 le dan esa condonación a Mercedes de quitarse a Michael Masi, que no le perdonan las decisiones. Y también se confirma habrá 3 carreras sprint en el año, cambia la puntuación, al primer lugar 8 puntos y al 8º lugar 1 punto, así es que bueno, pues varias cosas nuevas que ya iremos detallando conforme se acerque el inicio de la temporada. Es martes y esta es una gran noticia para los aficionados al mejor fútbol del mundo. Regresa la Champions League después de 2 meses de inactividad, como cada temporada ocurre. Hoy inician los octavos de final y el partido quizá más esperado de todos es el primero que se jugará. Paris Saint-Germain recibe al Real Madrid. Leo Messi vuelve a enfrentarse a los merengues y pues será seguramente un gran partido allá en el Parque de los Príncipes. El otro duelo será entre el Sporting de Lisboa, un equipo que tenía muchos años de no llegar a estas instancias, recibe al Manchester City, que está otra vez en la carrera por lograr el ansiado título. Todo lo que ha logrado Pep Guardiola con el City lo cambiaría seguramente por el título de la Champions. Y ya para terminar, Pedro, ayer en Hidalgo, partido de la jornada 5 del torneo mexicano, Pachuca y Querétaro empatan a 2. Querétaro tiene 2 años sin ganar de visitante, acaban de cambiar entrenador y está Hernán Cristante, por lo menos ya no perdieron, pero 2 años sin ganar el equipo de Gallos. Bueno, pues así las cosas, Pedro, en el panorama. Mañana platicamos más de temas deportivos. En los Juegos Olímpicos, una jovencita de 15 años que maravilló al mundo por único salto cuádruple en la historia del patinaje femenil, resulta que dio positivo. Y bueno, pues está el tema durísimo allá en Beijing, ya no hay mexicanos, ya terminó la participación de nuestro país allá, Pedro. Qué bárbaro. Pues hay muchas cosas en el ámbito de los deportes y estaremos siguiéndolas a lo largo de toda esta semana
porque también el próximo fin de semana habrá algunas sorpresas que nos anunciarás. Gracias, mi querido amigo. Te saludo y te abrazo como siempre. Un abrazo, Pedro. Muy buen día. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y hasta aquí llegamos con el programa. Gracias, como siempre, por el favor de su atención a esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Y a nombre de todos los que hacemos este programa, que me da un enorme entusiasmo estar con ellos aquí, todos juntos, les saludamos y estaremos en comunicación con ustedes a lo largo del día en las redes sociales. Esto es todo desde el piso 40 de la torre del World Trade Center aquí en la capital de la República Mexicana. Hasta entonces, gracias. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.